Durante al menos 10 años, la investigadora Graciela Teruel hizo el seguimiento de diferentes familias mexicanas para observar los cambios en sus condiciones de bienestar social y económico y presentó, evidentemente después de este tremendo ejercicio, el estudio Dinámicas de la Pobreza en México. ¿De qué viene? ¿Qué conclusiones nos pudiera compartir? Evidentemente de manera resumida, como puede ser un medio de comunicación, pero por supuesto que le vamos a decir dónde puede consultar más de estos datos, pero hoy vamos a hacer un acercamiento justamente con la doctora Graciela Teruel, a quien le agradezco enormemente que nos tome la llamada. Ella es investigadora, doctora en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad en la Universidad Iberoamericana, fue consejera académica fundadora del Coneval, miembro del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza y del Comité Editorial del Trimestre Económico, codirectora de la Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares y desde el EQUIDE coordinó el levantamiento de la ENCOVID-19, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, es consejera del RIMISP, de la Comunidad y Biodiversidad y del Consejo de Investigación y Evaluación de Política Social del Estado de México y ha participado en proyectos de investigación interdisciplinaria con diversas universidades, por ejemplo, de los Estados Unidos, CONACYT, el National Science Foundation, el National Institute of Health y tiene diversas publicaciones, como por ejemplo Estudiando el Bienestar durante la pandemia del COVID-19, la ENCOVID-19, en la Revista Mexicana de Sociología, por resumirle un poquito su perfil. Doctora Teruel, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días, David. Saludo con mucho gusto a ti y a tu auditorio. ¿Cómo fue este ejercicio, este estudio que tengo entendido, y espero haberlo dicho correctamente, doctora, de 10 años para ver qué es lo que está pasando con la desigualdad, la pobreza en nuestro país? Sí, con mucho gusto. Mira, cuando uno ve las cifras de pobreza oficiales, estas que publica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y uno traza una tendencia en los últimos 30 años, se da uno cuenta que la pobreza pues prácticamente no se ha movido. O sea, se ha mantenido bastante estática. Entonces, lo que hicimos, el doctor Luis Rubalcaba del CIDE y tu servidora de la Ibero, fue un estudio de tipo longitudinal. En lugar de tener esas fotos, que son las que publica Coneval cada 2 años, nosotros queríamos ver la película. Entonces, seguimos a más o menos 35,000 individuos a lo largo de 10 años para ver cómo salían y entraban de la pobreza. Y justamente lo que nos dimos cuenta es que efectivamente la gente que nace en un hogar pobre no está destinada a ser pobre. Y los resultados principales dicen lo siguiente: 1 de cada 4 mexicanos sí están en pobreza crónica, así como la definimos en el libro, que es el tipo de pobreza de la cual no se puede salir. 1 de cada 4 mexicanos se encuentra en ese tipo de pobreza y se encontró así a lo largo de estos 10 años. Para ellos, pues, se requieren todo tipo de políticas públicas complementarias para que puedan salir de esa condición. Y luego, 50% de los mexicanos entran y salen de la pobreza. Estos son mexicanos que lograron salir de la pobreza en algún momento de estos 10 años, pero también sus condiciones son de tal vulnerabilidad que regresan a la pobreza. Entonces, estos son los que en el libro denominamos pobreza transitoria y pobreza persistente. Y bueno, de la otra cuestión que trata el libro también es de las políticas públicas que se asocian a la mitigación de la pobreza, porque en el fondo pues no han sido efectivas. Tenemos políticas públicas que han sido muy parecidas para todo tipo de población que está en distintos grados de pobreza, y sin embargo la política pública ha sido bastante uniforme. Ya, ahora, esto tiene, por lo que entiendo, doctora, ambos sentidos. Está esta parte de que alguien que usted nos acaba de explicar, que nace en pobreza, dejando un poquito de lado la pobreza crónica, no necesariamente se va a quedar ahí, pero también está esto que nos acaba de decir al último, es decir, el vaivén, es decir, hay gente que saldrá de la pobreza, pero hay gente que va a vivir en esa dinámica de entrar, tal vez temporalmente, en cierto contexto o nivel de pobreza.
Sí, o sea, de hecho, 50% de la población, o sea, 1 de cada 2 mexicanos, en este periodo de estudio, que duró 10 años, ha entrado o salido de la pobreza. O sea, no ha estado en pobreza permanentemente, pero tampoco ha estado fuera de la pobreza permanentemente. De alguna manera ha entrado y salido. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, caídas en los ingresos. Hay gente que pierde su empleo y entonces pierde los ingresos y automáticamente cae en la pobreza. Hay gente también que pasa, por ejemplo, del sector formal al sector informal. Entonces, al no tener, por ejemplo, acceso a seguridad social, pues cae también inmediatamente a la pobreza. Nosotros medimos la pobreza con la misma metodología que lo hace el CONEVAS. Entonces, ¿quién es pobre en México? Aquel que no tiene los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades, por un lado, y al mismo tiempo tiene al menos una carencia social. ¿Cuáles son las carencias sociales? Acceso a educación medido a través del rezago educativo, o acceso a servicios de salud, acceso a la alimentación, y aquellas características que tienen que ver con la calidad y los espacios de la vivienda. Ahora, ¿qué hay respecto a lo que ya nos comentaba, doctora, de las políticas sociales? Porque me imagino que eso debe ser sumamente complejo en cuanto a el asunto presupuestal, cómo se maneja, cómo cambia de sexenio a sexenio, y estamos hablando de un estudio longitudinal de 10 años. De ahí, Sí. ¿qué nos podría comentar? Digo, evidentemente, Sí. tal vez, a lo mejor, alguno de los puntos más importantes, ¿no? Sí, mira, las políticas públicas que han seguido sobre todo los últimos gobiernos son políticas públicas, diría yo, las llamaría uniformes. ¿Qué quiere decir? O sea, a la gente que está en pobreza, el tratamiento es exactamente el mismo. Es como si tienes, no sé, 1,000 enfermos de algún tipo de enfermedad y a todos le das lo mismo. Entonces, el tratamiento, obviamente, por eso no ha sido exitoso. Aquí en el libro lo que hacemos es identificamos a subpoblación. Dentro de la misma pobreza hay gente que sale, hay gente que entra, hay gente que está en pobreza permanentemente, hay gente que nada más es vulnerable, pero que no es necesariamente pobre. Entonces, cada uno de esas subpoblaciones requiere tratamientos distintos y requiere distintas políticas públicas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Aquellos que están en pobreza crónica requieren no un tipo de programa, o sea, no les hace falta nada más la alimentación. Esa es una de las condiciones, pero les hace falta acceso a educación a los hijos, les hace falta tener atención médica cuando se enferman, les hace falta disponibilidad de agua potable y así sucesivamente. Tienen muchas carencias. Para ese tipo de poblaciones no hace falta un solo programa, hace falta una complementariedad de intervenciones que ayuden a esta gente justamente a salir del estado en donde está. ¿Y qué es lo que han hecho los gobiernos en el pasado? Pues dan un tipo de programa. En el pasado dieron oportunidades o dieron, ahora por ejemplo, en la actualidad pues se dan todo tipo de transferencias. Ahora ni siquiera condicionadas. Se las dan a cualquier persona, por ejemplo, el programa de adultos mayores. Basta con que uno cumpla con las condiciones de elegibilidad para poder recibir el programa de adultos mayores, independientemente de si lo requieres o no lo requieres. Entonces, yo creo que ese es el gran meollo y por lo cual ha sido difícil mover las cifras de pobreza. Además que yo diría que la mejor política social es la política económica. O sea, lo que realmente requeriríamos como condición necesaria para salir de la pobreza tiene que ver con una política económica, un país pujante, que tenga inversiones, que cree empleo, que genere condiciones para que la gente mejore su productividad y aumente de esta forma su salario. Eso sería como que la condición necesaria. Y luego la condición suficiente sí tendría que ver con tener a políticas públicas más bien que vayan dirigidas a ayudar a los más pobres de los pobres, a estos que tienen esta pobreza estructural y que de otra manera pues no van a salir de adelante. O sea, el asunto es entender qué es lo que está pasando de fondo,
por eso este estudio, para poder diseñar las políticas públicas que logren dimensionar de manera correcta cuando hablamos de tantas aristas de pobreza en un país como México. Entonces, doctora, si lo estoy entendiendo de manera correcta. Así es, David. Ahora, hablando de segmentos poblacionales, veía que en el estudio, entre muchos otros, mencionaban, por ejemplo, un asunto que se percibe como de amplia preocupación y que es el de la pobreza de los mexicanos, pero específicamente en adultos mayores, doctora. ¿Qué nos pudiera comentar respecto a eso? Sí, no. De hecho, una de las principales conclusiones del libro, y más bien es algo que de alguna manera se sabía antes, es que más bien son los niños los que se encuentran de forma mayoritaria en hogares pobres. Lo que no se sabía, y es algo que se confirma aquí en el libro, es que no solo los niños tienden a estar en hogares pobres, sino que tienden a permanecer en hogares pobres. También, obviamente, lo que ocurre con los adultos mayores, pues es la falta de seguridad social, y es por eso que obviamente tienden también a tener probabilidad alta de estar clasificados en pobreza. Muy bien. Doctora, le quiero agradecer enormemente este tiempo, como decía al principio, pues un acercamiento a este estudio, a lo que plantea en este libro, al estudio, las conclusiones, las recomendaciones que plantea. Alguien que quiera conocerlo a detalle, pues ¿cómo encuentra el libro? ¿Cómo encuentra este estudio, las dinámicas de la pobreza en México? Sí, lo publica el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y si uno se mete a la página web, lo puede bajar de forma gratuita en PDF. Perfecto, en la página del CEI entonces. Sí, así es. Perfecto. Doctora, le agradezco enormemente y pues espero que tengamos la oportunidad de seguir platicando de estos y otros temas. Mientras tanto, que tenga un excelente miércoles. Buenos días. Muchas gracias, David. Hasta luego. Gracias. Es la doctora Graciela Teruel, investigadora, quien publica, como usted acaba de escuchar a través del CEI, este estudio, este libro, Las dinámicas de la pobreza en México, entre otras cosas, pues como usted acaba de escuchar, nos confirma la doctora que los conceptos tradicionales de la pobreza extrema y pobreza moderada no capturan la verdadera dinámica de la pobreza en el país y que hay muchos temas de preocupación y mucho de ello tiene que ver con un gasto ineficiente, políticas sociales deficientes, pero permanentes, no dinámicas que perpetúan esta situación, pero usted puede descargar gratuitamente este libro en la página del CEI, el estudio Las dinámicas de la pobreza en México, para leer todos los detalles al respecto. Es el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, así lo googlea, Centro de Estudios Espinosa Iglesias, CEI, y ahí va a encontrar el enlace para descargar este estudio.